Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente hemos regresado, son las 8:26. Vamos a continuar ahora con reanimación neonatal. Lo que mencionaba al inicio de la clase, que aproximadamente el 90% de los bebés recién nacidos no requieren ningún tipo de ayuda para iniciar la respiración, pero el 10% restante sí necesita algún grado de reanimación y cerca del 1% va a necesitar un RCP avanzado. Nosotros cuando hacemos reanimación neonatal nos basamos en la guía americana de la Academia Americana de Pediatría. Tenemos, por ejemplo, cada 5 años la guía se va actualizando. Actualmente estamos con la guía del año 2020. Entonces, es la guía que vamos a revisar ahora. Un ratito que quiero agrandar aquí. Entonces, este es el logaritmo que nosotros utilizamos para reanimación neonatal según la guía del año 2020. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Lo primero que nosotros hacemos es evaluamos factores de riesgo, ¿no? O sea, evaluamos antecedentes prenatales y es ahí, por ejemplo, yo como médico, que soy la encargada de atender, por ejemplo, el día de hoy estoy entrando de guardia, voy y me acerco a conversar con el ginecólogo y le tengo que hacer 3 preguntas. ¿Recuerdan las preguntas? Es a término. No. Es el paciente tiene todavía, lo que pasa es que todavía el bebé no nace. ¿Qué preguntas le hago al ginecólogo? Las preguntas que yo le hago al ginecólogo es la edad gestacional, el líquido amniótico, qué color es y si tiene factores de riesgo. Ya, vuelvo a repetir. La edad gestacional, el líquido amniótico y si tiene factores de riesgo. Son las 3 preguntas que yo le tengo que hacer al ginecólogo. El bebé todavía no ha nacido, todavía no nace el bebé, ¿ya? La madre está en sala de partos y yo pregunto eso al ginecólogo. Y me voy a ir, por eso evalúo, ahí hablamos de factores antenatales, y luego de eso voy a ir a chequear todo mi material que yo voy a necesitar para la atención de ese bebé. Llegó el momento del nacimiento, nace el bebé. Ahí yo hago 3 preguntas con el momento de que el bebé ya nació. ¿Es a término, respira o llora, tiene buen tono? Entonces, un ratito, que vamos a utilizar el lápiz. Espérense. Entonces, yo me hago las 3 preguntas. Un segundo. Uy, acá no se puede escribir. No se va a poder escribir acá. Porque ya. No se puede. Lo que pasa es que como lo he agrandado la imagen, no puedo escribir. Sí, ya me di cuenta que ese era el problema. Entonces, ya. Ay, un ratito. Ya. Entonces, son las 3 preguntas. Respira o llora, tiene buen tono. Ay, un segundo, chicos. Uy, ¿por qué no puedo cambiarlo? Un ratito. Sí, si no lo voy a poner acá. Puntero, pluma, ya. Y ahora sí. Me pregunto, ¿es a término, respira o llora, tiene buen tono? La respuesta es sí es a término, sí respira o llora, sí tiene buen tono. Entonces yo aquí, esto vamos a hacerlo así. Yo aquí voy a 3 escenarios. Primer escenario, que el paciente nació bien. El bebito digo, es a término, respiro, llora. Ay, discúlpenme, acá me estoy equivocando. Un ratito que voy a borrar, ya. Me hago la pregunta, ¿es a término, respiro, llora, tiene buen tono? Si la respuesta es sí, ¿qué significa? Si la respuesta es sí, es que... Ay, no, un ratito, perdón. Ya, acá, ya. Si la respuesta es sí, que si es a término, respiro, llora, tiene buen tono, significa que el bebé ha nacido bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la atención en la panza de la madre, si es un parto vaginal, y si es una cesárea, en las piernas de la mamá. Voy a secar al bebé, respetando la circulación umbilical. Si tiene secreciones en la boca, aspiraré las secreciones de la boca primero y luego de la nariz, y sigo estimulando y le voy dando calor. ¿De acuerdo? Y evaluación continua. El bebé nació bien. ¿Qué significa? Ahí, ahora sí. Ya, ay, un momento.
Ay, un segundo anterior. Y ahora sí, ya. Entonces, ¿qué significa que el bebito nació bien? Ahora, ¿qué pasa después? Pero si el bebito, la respuesta es no, no es a término, o no respira o llora, o no tiene buen tono, a lo que vamos a pasar aquí, a esto se le llama pasos iniciales. Estos son los pasos iniciales. No se olviden ese orden, ya lo voy a apuntar para que no se olviden. Ya. Pero ¿qué pasa? Y ya luego de eso, yo me pregunto, luego de hacer mis pasos iniciales, ¿qué significa pasos iniciales? Clampo, cordón umbilical, me lo llevo al bebé a mi cuna radiante y mi cuna radiante lo coloco la cabeza hacia mí, lo seco de la cabeza a los pies, conforme lo voy secando, lo voy estimulando, retiro el campo, cojo otro campo, seco, lo voy estimulando, retiro, verifico si tiene secreciones en la boca o en la nariz, primero aspiro boca con una perilla de goma o con una sonda de aspiración, aspiro boca, luego aspiro nariz, sigo secando, estimulando, doy calor y evalúo. Luego de eso me pregunto, ¿el paciente está en apnea o gasping? La definición de apnea es cese de la respiración por un periodo mayor a 20 segundos asociado a bradicardia. Esa es la definición de apnea. Pero apnea en RCP, ¿ustedes van a esperar 20 segundos? No, pues pierdo tiempo, el paciente se me murió. Entonces, ¿qué hago? Apnea se define como no veo movimiento de pecho. No respira el bebé. No respira. No veo que el pecho lo mueva. Apnea. Apnea o gasping. Y la frecuencia cardíaca menos de 100. Entonces, aquí yo digo, no, el paciente no está en apnea, no está en gasping. Entonces, aquí tengo tres escenarios. Que el paciente no esté en apnea, no esté en gasping, está bien. Está bien el paciente, que significa que con los pasos iniciales el paciente mejoró, evaluación continua. Segundo, pero lo otro es que el paciente tiene dificultad respiratoria. No está en apnea, no tiene frecuencia cardíaca menos de 100, pero respira con dificultad. Respira con dificultad. Entonces, en este caso que respira con dificultad, el paciente, yo digo, algo está pasando. ¿Y esto en quién pasa? Recién nacido prematuro. El prematuro, como tiene poco surfactante, respira con dificultad. Y como tiene poco surfactante, lo que hace el surfactante, acuérdense, abre el alveolo, lo mantiene abierto. Y cuando no hay surfactante, el alveolo se colapsa. Por eso es que les enseñé un pulmón blanco, pulmón colapsado, no se ventila. Si ustedes se toman una placa de toras, todos los 4 vamos a tener un pulmón negro, ¿no? Pero cuando el pulmón es blanco, está colapsado. Y eso pasa con el prematuro. Cuanto más prematuro es el bebé, tiende al colapso. Y hay dificultad respiratoria. Pero no está en apnea, no tiene frecuencia cardíaca menos de 100. En ese caso, ¿qué le vamos a dar al bebé? CPAP. ¿Y qué es el CPAP, doctora? Preguntarán ustedes. Es una forma de darle oxígeno al paciente. ¿Y qué le doy con el CPAP? Le doy FiO2. Ahora quiero explicar esto. Voy a empezar acá. Recuerden que cuando nosotros empezamos a darle oxígeno a un neonato, el oxígeno, yo cojo el oxígeno empotrado que está en la pared y se lo doy a mi paciente. No, porque ese oxígeno tiene un FiO2 ¿de cuánto? 100%, ¿no? Si yo cojo el oxígeno que está empotrado y se lo coloco a mi bebé, le estoy dando un oxígeno FiO2 100%. ¿Qué se hace en el neonato? Se mezcla el oxígeno con aire. Se utiliza un mezclador que se llama blender. Eso me mezcla el oxígeno y el aire, humidifico el oxígeno y le doy oxígeno al paciente, pero yo voy a graduar la cantidad de oxígeno que le voy a dar. Entonces, acá les voy a poner el FiO2 que siempre se empieza. Si el bebé tiene menos de 35 semanas, empezaré con un FiO2 de 21%. Y si el bebé tiene si tiene más de 35 semanas, FiO2 de 21%. Y si tiene menos de 35 semanas, FiO2 entre 21 a 30%. Esa es la cantidad de FiO2 que yo le voy a dar a mi paciente.
Entonces, doctora, pero ¿cómo yo voy a saber si le doy fío de 21, fío de 25, de 30? Porque en ese mezclador blender hay como una perilla, así como la perilla del microondas antiguo, porque ahora es digital, ¿ya? Entonces, ahí te dice fío 2 de 21, 25, 30, 35, 40, hasta 100%. Entonces, ahí graduamos la cantidad de oxígeno. ¿Y por qué, doctora, tan complicado? Y usted no coge el oxígeno empotrado que esté en la pared. Porque le estamos dando oxígeno puro 100% y aumentamos el riesgo de retinopatía, de la prematuridad por la liberación de radicales libres y aumentamos también la displasia broncopulmonar. Por eso no utilizamos oxígeno empotrado. No se utiliza. No, si lo tiene algún hospital o alguna clínica está mal. No deberíamos utilizar. Entonces utilizamos el blender. Ahora, volvemos al tema del CPAP. Acá les hablaba del fío 2. El CPAP me da fío 2. Me da flujo. ¿Cómo voy a meter ese oxígeno? ¿A qué flujo le voy a dar? Normalmente le damos un flujo de 6 a 7 litros. Y me da también algo que se llama PEP. ¿Saben lo que es el PEP? Es la presión al final de la expiración. Vamos a hacer un ejercicio. Ojalá que me vayan entendiendo y no los maree. Vamos a tomar aire todos. Botemos el aire. Como que nos relajamos un poquito, ¿no? Ya. Nuevamente tomemos aire. Botemos el aire. Cuando yo tomo aire, lleno mis alveolos de aire. Y cuando yo boto el aire, ¿mi alveolo se colapsa o le queda una presión para que no se colapse? Le queda una presión, si no todos estaríamos atelectasiados con dificultad respiratoria. Entonces, ¿me están entendiendo? El CPAP me da lo que se llama el PEP, una presión al final de la expiración que va a evitar el colapso alveolar. ¿De acuerdo? Entonces, esto también me lo programa la maquinita. A esto se le llama PEP. El PEP fisiológico es de 4, por eso le damos un PEP de 4 a 6 milímetros de mercurio. ¿Se va entendiendo? Ya. Le doy, si está bien, puede estar bien o está con dificultad respiratoria, en esto más frecuente es en el prematuro, puede pasar en el atérmino, pero más es en el prematuro, le doy CPAP. Y tercero, antes de pasar al tercero, yo quiero que vean esto. ¿Qué es esto? Es la saturación de oxígeno. No lo quiero agrandar porque se me va a borrar todo ahorita. Ahora vamos a intentarlo, a ver. Ojalá que no se borre nada. Ay, no se borró. Esta es la saturación preductal. ¿Qué significa saturación preductal? Cuando el niño nace, nosotros le colocamos un pulsoxímetro brazo derecho. Brazo derecho porque él es antes del ductus arterioso. Entonces, por eso se le llama preductal. Fisiológicamente, al minuto de vida, el bebé debe saturar entre 60 y 65%. Al segundo minuto, entre 65 a 70%. Tercer minuto, 70 a 75%. Quinto minuto, 80 a 85%. Minuto 10, 85 a 95%, su saturación. Entonces, ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que existe el Apgar 10-10? Porque al minuto de vida el bebé está cianótico fisiológicamente, ¿o no? No existe el Apgar 10-10, será 9-10, pero 10-10 y casi imposible, ¿no? Fisiológicamente no. Ahora, ¿qué pasa si mi bebito cuando nace, no tiene dificultad respiratoria, no tiene frecuencia cardíaca menos de 100, pero estamos en el minuto 3 de vida y el bebé satura 60%. Su saturación está baja, pero no tiene dificultad respiratoria. Su frecuencia cardíaca está más de 100, pero tiene saturación baja. ¿Qué probablemente tiene el bebé? Probablemente debe tener el bebito un circular de cordón. Habrá tenido, ¿no? Y por eso está con la saturación baja. Y acá que le damos oxígeno a flujo libre. Una manguerita del oxígeno que está conectado al blender con el flujo que le podemos poner hasta 10 litros ahí. Y el fío 2, si tiene más de 35 semanas, 21%, y si tiene menos de 35 semanas, de 21 a 30, le conecto la manguerita y hago con un conito y el bebito va a empezar a mejorar su saturación. ¿Se entendieron los 3 escenarios? Bien, es esto, solo que yo lo estoy acá. Es esto, solo que yo lo estoy describiendo de esa manera para que me lo puedan entender. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Seguimos. Ahora, ¿pero qué pasa si el paciente sí está en apnea o gasping o sí tiene la frecuencia cardíaca menos de 100? ¿Ah?
BPP. Ventilación a presión positiva, monitorizo la saturación de oxígeno y un electrocardiograma. En la guía de RCP, si ustedes leen la guía, la he leído yo porque he hecho mi curso hace poco y siempre expongo este tema, en la guía de RCP no nos habla de uso de estetoscopio. O sea, dentro del fluxograma, habla del uso del electrocardiograma. Lo que pasa es que nosotros en la práctica no tenemos EKG, o sea, hay que colocar los 3 electrodos con un monitor para poder ver la frecuencia cardíaca, pero la verdad a veces los hospitales no contamos con ello, por eso utilizamos el estetoscopio. Entonces, BPP. Ahora, me pregunto yo, un ratito, ¿cómo voy a dar el BPP? Entonces, pasos iniciales era lo primero, ¿no? ¿Se acuerdan? Segundo, BPP. Ya. ¿Cómo doy el BPP? ¿Cómo doy el BPP? El BPP se da de 3 formas. Primera, bolsa autoinflable, o también llamado ambú. Como ambú lo conocemos más, ¿no? Ya, el ambú es la marca. Ya, pero se llama bolsa autoinflable. ¿Qué me da la bolsa autoinflable? Con la bolsa autoinflable yo le voy a dar FiO2 porque lo conecto al blender. Le doy flujo, acuérdense, a 10 litros. La presión, cuando yo doy, todos han usado ambú en algún momento de su vida, ¿no? Los han hecho bolsear, ¿no? Y de interna me han hecho bolsear un montón de veces. Y de residente, con 5 años de residencia, he bolseado un montón de veces. El ambú, cuando uno hace con el ambú, ¿cuantificas la presión que le estás metiendo o no? No, puede darle mucho, muy poco. Si me duermo, le doy poco. Si estoy despierto, le doy bastante, ¿no? Entonces, no sé, o tal vez ya le rompí el pulmón. No cuantifico. Le doy pico, o sea, le doy flujo, presión, FiO2, no cuantifico. ¿Le doy PP? No, no le doy PP. No se da PP con la bolsa autoinflable. Otra forma de dar oxígeno se llama pieza en T o equipo de Neopaf. ¿Lo conocen? La pieza en T o equipo de Neopaf. Actualmente las incubadoras, las servocunas tienen, y las incubadoras también tienen su Neopaf incorporado, ¿ya? Que esto va conectado al blender. ¿Y para qué me ayuda? Me da FiO2, porque voy a dosificar el oxígeno que le voy a dar. Le doy PIC cuantificable. Yo aquí digo, te quiero dar presión de 12, de 15, 16, 18, 20, 25. Cuantifico la presión. Yo ya programo la presión. Le doy PEP y le doy flujo. Y le doy PEP. Con la pieza en T o equipo de Neopaf. Y además ya no hacen esto. Con un dedito va la maquinita, va ahí coprogramado y haces esto. Cada vez que yo toco, le estoy dando presión, flujo, le estoy dando PP, FiO2. Hago esto. ¿No lo conocen? ¿No lo conocen? Ya, eso se llama pieza en T o equipo de Neopaf. Entonces es mucho mejor tener esto, ¿no? Ya, es mejor y no es nada complicado. Y lo tercero es la bolsa de anestesia, que eso utilizan los anestesiólogos. Lo menciono nada más. La bolsa de anestesia me da FiO2, me da PIP, me da PP, me da flujo, igual que el Neopaf, pero la presión no es cuantificable. Depende, porque acuérdense que la bolsa de anestesia yo voy a comprimir y no cuantifico la presión que le estoy dando. Entonces, de estas 3 formas yo estoy dando oxígeno a mi paciente, ¿ya? Seguimos acá. Entonces, el BPP yo lo puedo dar con la bolsa autoinflable, lo puedo dar con la pieza en T o equipo de Neopaf o lo puedo dar con la bolsa de anestesia. Pero para fines prácticos de neonatología, solamente con la bolsa autoinflable o con la pieza en T. Aquí le vamos a dar BPP. ¿Cuánto tiempo? Se da 30 segundos el BPP. Por 30 segundos. Luego de eso, evalúo. Si la frecuencia cardíaca está menos de 100, digo, no está menos de 100, ¿qué significa? Que con el BPP mejoró y se irá a cuidados por reanimación. Pero si la frecuencia cardíaca no está menos de 100, si no está menos de 100 diré que mejoró, pero si sí está menos de 100, pasaré a lo que se llama el famoso Mr. Sopa. Ya, pasaré a lo que se llama el famoso Mr. Sopa. ¿No mejora? Pasamos al famoso Mr.
Sopa. ¿Qué significa el Mr. Sopa? La M de que la máscara tiene que tener un adecuado sellado, nariz, boca y mentón. La R de reposicionar la cabeza en posición de olfateo. La S de aspirar secreciones, primero boca y luego nariz. La O de abrir ligeramente la boca. La P de presión, que la presión tengo que incrementarla, y la A de alternar otra vía. Luego de este famoso alternar otra vía significa intubar a mi paciente. Si yo ya estoy yo ya hice Mr. Sopa y vuelvo a evaluar, y estoy ya en la A, alterné otra vía, ya intubé a mi bebito, y yo digo, la frecuencia cardíaca está menos de 60, y si la respuesta es no, probablemente el paciente mejoró, y tal vez con la intubación el paciente mejoró. Si llegamos a la A, que es intubación, que es alternar otra vía. Pero si no, pasaremos acá, la A es intubación endotraqueal, alternar otra vía. Intubación endotraqueal. Y acá pasaríamos al masaje cardíaco. No mejora el paciente. Para el masaje cardíaco hay dos requisitos. Que el paciente esté intubado y el segundo es que el FiO2 ya esté en 100%. ¿Qué significa? Que cuando nosotros, el paciente, conforme se va complicando, yo tengo que ir incrementando el requerimiento de FiO2. Por ejemplo, si empecé con FiO2 de 25%, ya cuando yo llego a masaje cardíaco yo ya debo estar en 100%. ¿Qué significa? Que antes de masaje cardíaco yo voy incrementando mi requerimiento de FiO2. Para el masaje cardíaco hay dos requisitos: paciente intubado y paciente con FiO2 de 100%. El masaje cardíaco se da por 60 segundos, ininterrumpido, y la proporción es 3:1. Es y 1, y 2, y 3, ventilo, y 1, y 2, y 3, ventilo. De tal forma, ¿por qué es 3:1 y no 15:2 como en el pediátrico o en el adulto? Porque la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio en el pediátrico o en el adulto es cardíaca. Y la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio en el neonato es respiratoria. Lo doy por 60 segundos. Luego de eso, si no mejora, pasaré a medicamentos. ¿Qué medicamentos utilizamos? La adrenalina. ¿De acuerdo? La adrenalina. También podemos utilizar aquí, y para colocar la adrenalina podemos colocar la adrenalina de dos formas: por vía endotraqueal y por vía endovenosa. Lo ideal es que sea por vía endovenosa, pero para endovenosa tengo que cateterizar a mi bebé. No lo puedo poner por vía endovenosa, o sea, por una vía periférica. Tengo que colocarle un catéter venoso, que no es nada complicado, es la práctica. Ahora, recordemos, y por vía endotraqueal se coloca directamente al tubo endotraqueal y se bolsea. Voy a ir adelantándoles aquí. Más adelante igual lo vamos a ver. Recuerden que la adrenalina se diluye a una dilución de 1 en 10.000. Eso es para los que van a hacer la subespecialidad, que van a postular. Igual lo menciono por si escucharan la clase. 1 en 10.000, ¿qué significa? Que en una jeringa de 1 mililitro voy a cargar 0.1 mililitros de adrenalina con 0.9 de cloruro de sodio. Cargo 0.1 de adrenalina con 0.9 de cloruro, eso se llama una dilución de 1 en 10.000. O en una jeringa de 10 mililitros, 1 mililitro de adrenalina con 9 mililitros de cloruro. Esa es la dilución de 1 en 10.000. ¿Y cuál es la dosis de adrenalina endotraqueal? Acá lo vamos a poner. Endotraqueal se va a colocar de 0.01 a 0.03 miligramos por kilo por dosis, o 0.1 a 0.3 mililitros por kilo por dosis. De este preparado que he hecho de la dilución 1 en 10.000, por ejemplo, si el bebito pesa 3 kilos, cargaré de 0.3 a 0.9 mililitros. Y eso lo pasaré por vía endovenosa. Y por vía endotraqueal, la dosis es de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo por dosis, o 0.5 a 1 mililitro por kilo por dosis. ¿Qué significa? Que por vía endotraqueal, si el paciente pesa 3 kilos, le podré pasar
de 1.5 a 3 mililitros por vía endotraqueal. ¿Por qué les doy la dosis en miligramos y en mililitros? Porque quiero que, acá esto más que todo es para los de subespecialidad, pero aquí quiero que tengan en cuenta que la adrenalina se prepara 1 en 10.000 para ustedes que son, creo que se van para la especialidad, pero para los de subespecialidad sí les pueden preguntar las dosis. ¿Ya? Igual lo vamos a revisar más adelante. El otro medicamento que se coloca es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio a 10 mililitros por kilo, porque por ejemplo si el paciente está vemos signos de shock o ha habido signos de sangrado, habría que pasarle cloruro. Pero ¿qué pasa si el paciente no mejora? Hay que descartar que el paciente no se haya extubado, tal vez el tubo no está intubado realmente el paciente o el paciente ha hecho un neumotórax, le he metido tanta presión que le he roto el pulmón. Si está extubado lo volveré a intubar y si se ha roto el pulmón le haré una toracocentesis. La adrenalina se coloca cada 3 a cada 5 minutos. ¿Y cuándo dejo de dar RCP, doctora? Bueno, lo decide el reanimador. Y lo que dice la guía que es 20 minutos, debería ser no más de 20 minutos desde el inicio de la reanimación. Pero eso finalmente lo decide el reanimador. A veces nadie quiere ser certificado y a veces ya también reanimamos bebitos de 25, 30 minutos y estamos sacando unas plantitas. O sea, también ya depende de cada uno, ¿no? Bueno, ahora sí, después de este laberinto que les he hecho, vamos a descifrar ahora todo. Ahora va a ser mucho más sencillo. Entonces, aquí, esta es una pirámide para que ustedes puedan ver qué es necesario para todo bebito. Hay que evaluar si el bebé necesita reanimación, proporcionar calor, poner en posición, despejar vías aéreas si es necesario, secar y estimular para que respire. Necesario con menos frecuencia, darle oxígeno, BPP menos frecuente, intubar menos frecuente, rara vez compresiones torácicas y rara vez administrar medicamentos. Es una pirámide invertida. Lo más estrecho es lo que rara vez se hace y lo que esté en la base es lo más frecuente. ¿Se va entendiendo, no? Bueno, este es de reanimación, esto según el manual, para qué se hizo, esto no. Lo primero, anticipación y preparación. ¿Qué recomienda la guía? Cada parto debe ser atendido por al menos una persona que pueda realizar los pasos iniciales de la reanimación del recién nacido e iniciar ventilación a presión positiva cuya responsabilidad sea el bebé. Antes de cada nacimiento se debe utilizar una herramienta de evaluación de factores de riesgo estandarizada, ya lo hemos visto. Antes de cada nacimiento hay que hacer mi checklist, verificación de mi equipo y también anticipar un parto de alto riesgo. El equipo de resucitación debe estar completo, ¿no? O sea, no puede ser que el que sabe intubar se haya ido a tomar desayuno. Deberíamos estar todos completos, ¿no? Hay un líder, es el que va a derivar y va a delegar las funciones a cada uno. Bueno, ¿qué preguntas realizar en todos los partos? Esto no, ya. Acá, preparación para la reanimación. Es importante evaluar factores de riesgo, para eso se hace la historia clínica perinatal y factores de riesgo durante el parto que también hay que tener en cuenta. Acá tenemos todos los materiales que yo voy a necesitar para mi atención de mi bebé, no olvidar de hacer el checklist del equipo. Evaluación inicial e intervención. Pasos iniciales, ya hemos visto, lo primero que se hace, ¿no? Para bebés prematuros, dice, recomendaciones con respecto al manejo del cordón umbilical. Para bebés prematuros que no requieren reanimación, es razonable retrasar el cordón por más de 30 segundos. Para bebés a términos, también por más de 30 segundos. Para bebés prematuros y a términos que requieren reanimación, no hay suficiente evidencia para recomendar un tiempo, ¿no? Se clamparía inmediatamente. Y para bebés nacidos con menos de 28 semanas no se hace ordeñamiento del cordón umbilical. Antiguamente se hacía, ¿no? Para que tenga más sangre el prematuro. Y a una presión, o sea, metíamos a una velocidad tan alta que generábamos hemorragia intraventricular en el prematuro. Eso no se hace. El pinzamiento del cordón, como les he mencionado, debe ser mayor a 30 segundos. Mientras tanto, está el bebé junto con su madre. ¿Qué recomendaciones para la temperatura? La temperatura debe ser registrada de forma rutinaria. La temperatura de los bebés recién nacidos debe mantenerse entre 36.5 a 37.5. Hay que evitar la hipotermia y la hipertermia. Recomendaciones e intervenciones para mantener o normalizar la temperatura. Para los recién nacidos que no requirieron reanimación, se debe considerar el contacto piel a piel después del parto, ya que puede ser eficaz para mejorar la lactancia, el control de la temperatura y la estabilidad de la glucosa. Es razonable realizar todos los procedimientos de reanimación, incluida la intubación endotraqueal, compresiones torácicas e inserción de vías intravenosas con intervenciones de control de la temperatura del lugar.
El uso de cunas radiantes, las bolsas de plástico y envolturas con gorra. Hay que aumentar la temperatura de la sala de partos. Puede ser efectivo para prevenir la hipotermia en recién nacidos prematuros en la sala de partos. Los colchones térmicos pueden ser efectivos en la prevención de la hipotermia en recién nacidos prematuros y varias combinaciones de estrategias de calentamiento pueden ser razonables para prevenir la hipotermia en recién nacidos muy prematuros. En entornos con recursos limitados, en los prematuros lo que se utiliza es una bolsa de polietileno, una bolsa simple, y ahí es donde se introduce al bebito que tiene menos de 1.500 gramos o menos de 32 semanas. Además, 2 metaanálisis y de ensayos clínicos controlados aleatorizados y estudios observacionales de contacto prolongado piel a piel después de la reanimación inicial o la estabilización demostraron una menor mortalidad, mejor lactancia, menor duración de la hospitalización y un mayor aumento de peso en los bebés prematuros y con poco peso al nacer. Entre los recién nacidos prematuros menores de 32 semanas de gestación bajo calentadores radiantes en la sala de partos del hospital, ¿qué se sugiere? Que la temperatura ambiental sea de 23 a 25, usar mantas calientes o un colchón térmico, envoltorio de plástico. No se seca al bebé prematuro menor de 32 semanas, se lo coloca dentro de la bolsa y la bolsa está encima de la toalla o del campo, ¿no? Y un colchón térmico para reducir la hipotermia y se le coloca un gorro al bebé para evitar la pérdida de calor. No se recomienda la aspiración nasal de la orofaringe endotraqueal, no del recién nacido de rutina. Eso no se utiliza, no se recomienda. También en recién nacidos que pueden tener esfuerzo respiratorio ineficaz, se le podría hacer estimulación táctil con golpes suaves en la planta de los pies y frotar la espalda. No se hace golpes fuertes como antiguamente se hacía. Eso no se hace. Con recomendaciones con respecto a la vía aérea en recién nacidos que presentan líquido meconial fluido durante el parto. Para recién nacidos que no son vigorosos, es decir, que tengan frecuencia cardíaca menos de 100 o que no tengan esfuerzo respiratorio, que nacen con presencia de líquido meconial espeso, en los cuales se comprueba que haya obstrucción de vía aérea, ahí se recomienda la intubación endotraqueal y aspiración. La guía del año 2015 decía que si el paciente tenía presencia de líquido meconial en el tubo, en la tráquea, ni bien nacía el bebé, no se le estimulaba y se lo intubaba y se aspiraba. Actualmente ya no se hace eso. La guía dice que primero pasos iniciales y luego después de pasos iniciales, luego de BPP no mejora, recién yo diré, el paciente no mejora, veo que tiene líquido meconial en la tráquea, recién haré intubación endotraqueal y aspiración. Para los recién nacidos no vigorosos que presentan líquido meconial, la laringoscopía de rutina con o sin aspiración traqueal no está recomendado, o sea, no se recomienda de rutina. Siempre primero pasos iniciales, no olvidarse eso. Ahora, acá es lo que se hacía antes. Aparatos para monitoreo fisiológico y retroalimentación. La evaluación de la frecuencia cardíaca se hace con los 3 electrodos, como pueden ver. Esto no. Ventilación y oxigenación, manejo de la vía aérea. Lo que se recomienda es dar en recién nacidos que presentan jadeo o apnea, no respiran, dentro de los 60 segundos después del nacimiento, porque el BPP se va a dar 60 segundos después de haber hecho ya pasos iniciales. Que presentan bradicardia persistente a pesar de apropiadas acciones iniciales, incluidas la estimulación táctil, que son pasos iniciales, la ventilación a presión positiva se da sin demora. Requisito para BPP: después de pasos iniciales, frecuencia cardíaca menos de 100 y apnea, ¿no? Pero primero siempre pasos iniciales. No podemos empezar por BPP. Pasos iniciales, por eso les he puesto el orden para que no se olviden. En los recién nacidos que requieren BPP es razonable utilizar la presión máxima de inflado para ventilar el pulmón y lograr un aumento considerable en el ritmo cardíaco. Esto se hace con una presión de 20 a 25 centímetros de agua. Recuerden que eso lo hacemos con la bolsa autoinflable, con la pieza en T o equipo de Neopaf o con la bolsa de anestesia. Recuerden que la bolsa autoinflable no me cuantifica, a diferencia de la pieza en T que sí. No me cuantifica la presión. En los recién nacidos que reciben BPP podemos utilizar PP, que es la presión al final de la expiración, y eso me da la pieza en T o equipo de Neopaf y la bolsa de anestesia. Las presiones de inflación máxima realizadas de forma excesiva. Si yo le doy mucha presión puedo generar neumotórax, hay que evitarlo. Esto se llama la
Esta es la bolsa autoinflable. Miren, el reanimador, ¿qué posición tiene? Tiene una máscara, acá no lo puedo ver bien, pero que me cubre nariz, boca y mentón. Tiene una C que me está permitiendo una fijada de la máscara a la cara y tiene como una E en los 3 dedos que me está levantando la cabeza y colocando en posición de olfateo. Esto es la bolsa de anestesia. Y esto es la pieza en T o equipo de Neopaf, porque acá tenía una cajita que no ha salido en la foto, pero miren, en lugar de hacer esto con el dedo pulgar, el reanimador hace esto, de tal forma que ahí con esto le está dando la presión que estás programando, el PEP, el flujo y el FIO2. Es más sencillo, obviamente. Luego terminan con el dedo adormecido, pero es más sencillo que darle con la bolsa autoinflable. Ahora, recomendaciones de frecuencia y tiempo inspiratorio durante la BPP es razonable. Es importante que cuando nosotros ventilamos decimos ventilo, aprieto, 1, 2, suelto, ventilo, aprieto, 2, 3, suelto, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. De tal forma que cuando yo canto voy a darle más o menos un ciclo de 40, 60 respiraciones por minuto. Pero si yo estoy pensando en que a qué hora acaba esto, le puedo dar mucho o lo puedo dar muy poco. Por eso siempre le digo al residente o al que está ahí, canta, ventilo, 2, 3. Quiero que cantes, no porque te quiere escuchar, sino para que tengas una secuencia. En recién nacidos a términos y prematuros es razonable iniciar la BPP con un tiempo inspiratorio de 1 segundo. En los recién nacidos prematuros, el uso de insuflaciones sostenidas para iniciar la reanimación puede ser dañino y podemos darle, si le doy mucha presión, le voy a romper el pulmón. Entonces, esto es la pieza en T o equipo de Neopaf. Porque miren, aquí, esto es lo que esta es la máscara que va a ir a la cara del paciente y aquí con el dedito hace esto. Pero acá, y acuérdense que les decía que el PEP, que es el CPAP, yo lo puedo dar con la bolsa de anestesia y con la pieza en T o equipo de Neopaf. Yo lo programo con cualquiera de los dos, no con la bolsa autoinflable. Eso no les van a tomar en el examen, pero lo menciono porque hay chicos que van a escuchar la clase que van a la subespecialidad. Esto es el mezclador o blender. ¿Se acuerdan que les decía? Mezclamos aire, que es la manguera amarilla, y oxígeno, que es la manguera verde. Y esto me va a permitir, esto es la perilla, miren, esto acá, un ratito, voy a agrandarlo. Esta es una perilla que parece esos microondas antiguos, ¿no? De hace 20 años. Ya. Entonces, aquí yo digo cuánto de FIO2 le voy a dar. Va de 21 a 30%, y acá está el mezclador de oxígeno y de aire. Ya. Ya. Entonces acá, bueno, el oxígeno, ya les he dicho que si el paciente tiene menos de 35 semanas, FIO2 de 21 a 30, y si tiene más de 35 semanas, FIO2 de 21%. Con eso se empieza. Acá también, cuando yo voy a dar el oxígeno, ventilo, aprieto, 2, 3, suelto, ventilo, aprieto, 2, 3, suelto, de tal forma que le doy de 40 a 60 respiraciones por minuto. Aquí está el famoso Mr. Sopa. M, la máscara, ajuste la R, reubico la vía aérea. MR, evalúa a mi paciente. S, succión en boca, primero boca, luego nariz, o mantener la boca abierta, evalúo, no mejora la presión, aumento la presión, no mejora, alterno otra vía, intubo. Esto es escalonado, no se hace todo al mismo tiempo. La intubación endotraqueal no debemos demorar más de 30 segundos, no voy a redondar en esto porque no, ustedes eso no tienen que, ahorita no van a aprender a intubar, solamente mencionar que existen tubos de diferentes tamaños dependiendo del peso del paciente, y el laringoscopio tiene palas de diferente tamaño también dependiendo del peso del paciente. La intubación puede ser con un tubo endotraqueal o también la colocación de una máscara laringea para pacientes que sea de difícil acceso. Yo la verdad nunca he colocado una máscara laringea a un neonato. Ya, ni en la práctica ni en el taller de RCP teníamos la máscara laringea, pero lo menciona la literatura. Bueno, acá tenemos los tubos endotraqueales de diferentes tamaños. Acá la intubación endotraqueal, cómo se realiza. Para el soporte circulatorio, ya llegamos a intubación endotraqueal. ¿Cuándo hago conversiones torácicas? Paciente con frecuencia cardíaca menos de 60, no mejora, pero ya está intubado, debe estar intubado con FIO2 de 100%. Las compresiones torácicas se deben hacer con FIO2 en 100%. Se hacen por 60 segundos ininterrumpido. Es 3 compresiones, una ventilación, ya les dije por qué, y la técnica de los 2 pulgares, que es esta que tenemos aquí.
3.1, que me va a permitir 90 compresiones, 30 ventilaciones, que son 120 ventos. Dime. Para hacer las compresiones torácicas, teóricamente el paciente tiene que estar intubado. Doctora, yo estoy en la punta del cerro y ¿qué hago? No lo pude intubar a mi bebé. Bueno, lo hará sin la intubación, con un BPP, con una máscara, pero lo que dice la guía, para fines de examen, el paciente tiene que estar intubado. Ahora, no mejora, ya pasé masaje cardíaco, le di 60 segundos, no mejora, fluidos o medicamentos. Lo ideal es que el paciente tenga una vía umbilical, acceso venoso, se corta el cordón umbilical y primero se liga, se corta, se verifica vena o arteria, la vena y se introduce 2 centímetros una sonda, un catéter venoso umbilical. La otra opción es intraósea, que la verdad en la práctica yo nunca la he realizado, siempre utilizo la vena umbilical. Aquí, bueno, ¿cómo se hace una maqueta? Con un catéter venoso umbilical se introduce solamente 2 centímetros, verifico permeabilidad y coloco el medicamento. Medicamentos, ya les dije la adrenalina, les mencioné las dosis de la adrenalina. Recuerden que la adrenalina se hace una dilución en 1 en 10.000 y la dosis vía endovenosa es de 0.01 a 0.03 miligramos por kilo y vía endotraqueal de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo. ¿No? Si lo convierto en mililitros, es de 0.5 a 1 mililitro por kilo endotraqueal o endovenosa de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo del preparado de la dilución 1 en 10.000. La adrenalina se va a colocar cada 3 a cada 5 minutos. La primera dosis yo la puedo colocar endotraqueal, solo una dosis mientras que coloco el catéter venoso. Y ya las siguientes dosis tienen que ser endovenosas. Aquí está lo que les mencionaba, la dilución 1 en 10.000. Un ratito que quería ver acá algo que decía. Ay, Dios mío, un ratito. Ay, ¿qué estoy haciendo? Mira, la adrenalina no está indicado antes de establecer una adecuada ventilación. Es decir, siempre tienen que respetar el orden. Primero, pasos iniciales. Segundo, BPP. Tercero, Mr. Sopa. Cuarto, ya está intubado. Quinto, masaje en el Mr. Sopa intubado y ahí sigue masaje cardíaco y luego la adrenalina. La adrenalina está al final. No puedo empezar por la adrenalina, tenemos que ir en orden. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Que la frecuencia cardíaca va a aumentar a más de 60 latidos por minuto dentro de los 30 segundos después de su administración. La ventilación a presión positiva más el masaje cardíaco deben continuar antes y después de la administración de la adrenalina. ¿Qué significa? ¿Que cuando yo coloco la adrenalina dejo de dar masaje cardíaco? No, seguimos con masaje cardíaco. Entonces tengo un reanimador que está manejando vía aérea, otro que está en masaje cardíaco, otro que está pasando los medicamentos por el catéter venoso y otro que es el que está tomando tiempos y tal vez otro que está pasando los medicamentos. O sea, son varios reanimadores si se dan cuenta. Reposición de volumen con cloruro de sodio a 10 a 20 mililitros por kilo. También podemos utilizar sangre O negativo. Ya, esto no. Ya, ¿cuándo no reanimar? ¿Cuándo no reanimar? Bebés que tengan menos de 23 semanas, bebés cuyo peso sea menor a 400 gramos o neonatos con alguna malformación grave incompatible con la vida, anencefalia, trisomía 13, 18 confirmados. Esto no, ya, muy bien. ¿Se entendió? Lo de 2 días lo he hecho en un día, creo que en, ¿cuánto? En 45 minutos más o menos, creo yo. ¿Ah? Sí. Ya, a ver. Recién nacido postérmino que nace por cesárea por sufrimiento fetal, teñido con meconio. Al examen está deprimido, sin esfuerzo respiratorio, bradicárdico y cianótico. Ay, ya, esta pregunta no la debí de colocar, porque esta es una pregunta antigua, ya antigua hasta la guía del 2015. Lo que se hacía era cuando el paciente nacía con líquido meconial espeso y no vigoroso, como es este caso, lo que se hacía era intubación endotraqueal y aspiración, pero actualmente eso no se hace. Por eso esta pregunta no la debí colocar. Aquí lo primero que se tendría que hacer primero son pasos iniciales y luego voy avanzando hasta llegar a la intubación.
Entonces, esto esto sí es una pregunta que la verdad fue un error mío, no la debí colocar, porque es una pregunta antigua. A ver, recién nacido de parto vaginal, teñido de meconio, que persiste con Apgar 0 a pesar de haberle realizado intubación endotraqueal, aspiración, ventilación y masaje cardíaco. ¿Qué fármaco le administramos? Muy bien, adrenalina. Recién nacido a término con frecuencia cardíaca de 60 por minuto. No tiene actividad respiratoria espontánea, necesita expansión pulmonar inmediata. ¿Con qué le doy ventilación pulmonar inmediata? ¿Ah? ¿Cómo ventilo su pulmón? El CPAP no te va a ventilar, el CPAP te va a dar una presión para evitar que se colapse el pulmón. ¿Ah? La cánula binasal lo que te da es flujo. ¿Acaso la cánula binasal te va a abrir el pulmón? ¿Cómo ventilo el pulmón? Chicos, ¿cómo lo ventilo? Claro, con BPP. Aquí por errores me salió intubación endotraqueal, pero es BPP. Con BPP. Lo que pasa es que esta pregunta era una pregunta que recuerdo que vino hace tiempo y me dieron como respuesta intubación endotraqueal. Y la revisé y no, o sea, la intubación endotraqueal es cierto, pero antes de intubación endotraqueal es BPP. No me puedo saltear. A ver, en el recién nacido, durante la maniobra de reanimación con ventilación asistida, si la frecuencia cardíaca permanece menor a 100, ¿en cuánto tiempo, en segundos, decido iniciar masaje cardíaco? ¿Ah? Esta es una pregunta, me he puesto las preguntas medias complicadas. A ver, en un recién nacido durante la maniobra de reanimación con ventilación asistida, si la frecuencia cardíaca permanece menor de 100. Si la frecuencia cardíaca permanece menor de 100, lo que yo debería hacer es darle ventilación a presión positiva por 30 segundos. Después, o sea, eso es lo que dice el orden, ¿no? Doy por 30 segundos BPP. Si con el BPP no mejora, pasaría a Mr. Sopa. Y el masaje cardíaco debería ser, el masaje cardíaco debería ser después del Mr. Sopa, pero para el Mr. Sopa más o menos me debería de tomar 30 segundos más. Teóricamente debería ser, por lo que he revisado, 60 segundos, pero como alternativa a esta pregunta me daban 30 segundos. Esa es una respuesta que yo encontré en el examen, acá yo he cometido el error en haber puesto las preguntas medias complicadas. Pero aquí, ¿en cuánto tiempo en segundos decide iniciar masaje cardíaco? Si yo tomo tiempo, debería ser 60 segundos. Pero como respuesta para examen me dieron 30 segundos. Muy bien, ahora vamos a pasar a asfixia perinatal. Ya vamos a terminar. A ver, la asfixia, hay un ratito, antes... Ya, aquí hay dos preguntas que quiero responder y quiero que me enseñen la de su libro. Ya un ratito. Doctora, antes de iniciar RCP, ¿puede explicar la diferencia entre céfalohematoma y hemorragia subgaleal? La hemorragia subgaleal realmente es recontra rara. Yo solamente he visto una sola vez en mi vida y eso que trabajo en la UCI neonatal. El céfalohematoma es una colección de líquido de sangre superióstico, ya que se delimita. Pero la hemorragia subgaleal no delimita suturas y es sangre lo que se acumula. Ahora, la hemorragia subgaleal prácticamente es casi mortal porque el bebé hace una anemia tan severa y hace un shock que el paciente tiene alto riesgo de morir. Porque hace shock, es un bebito que termina en la UCI. Recuerdo que tuve un bebé, no recuerdo si falleció o no falleció, pero tuve solamente un bebé con hemorragia subgaleal y ellos hacen un shock, se chocan inmediatamente porque es sangre, hemorragia, su mismo nombre lo dice. Pero a diferencia del hematoma que limita la sutura, se limita, hay límites en la sutura, el hemorragia subgaleal se parece al céfalohematoma, pero no es edema, sino es sangre. Dice acá, doctor, una consulta. ¿Cuál es la razón de aspirar primero la boca? Lo que pasa es que lo que más te va a obstruir, más cercano a la vía aérea es la boca, porque esas secreciones que están en la boca van a terminar tapando la glotis y no van a permitir respirar. Por eso es que el orden es primero boca y luego nariz. ¿Me puedes pasar para leer? Me dicen que hay preguntas en el manual que no las tengo yo. A ver, por favor, doctor. A ver. Ya te lo marco ya. Dice acá,
Acá tengo la pregunta. ¿Qué FiO2 se recomienda en ventilación asistida coordinada con masaje cardíaco durante la reanimación? ¿Cuál será la respuesta? ¿Ah? ¿Qué FiO2 se recomienda en ventilación asistida coordinada con masaje cardíaco durante la reanimación neonatal? ¿Ah? 100, ¿no? 100%. Ya, vamos a marcarlo acá. Recién nacido de 35 semanas con peso de 2,500 gramos que nace bañado con líquido amniótico con meconio. Es colocado sobre su mamá, está hipotónico y tiene apnea. ¿Cuál es la primera acción a realizar? Aspirar secreciones por boca y nariz, administrar oxígeno a presión positiva, colocarlo en ventilación mecánica, fricción suave con paños tibios y colocarlo sobre uno seco, administrar oxígeno a flujo libre. Primero, aspirar secreciones de boca y de nariz. Muy bien, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Neonato con cuadro de dificultad respiratoria se halla recibiendo un FiO2 de 40% en casco. Al ser evaluado, presenta una saturación de oxígeno de 90% y una presión de 70%. ¿Cuál es la conducta a seguir? Vuelvo a repetir. El bebé tiene dificultad respiratoria y recibe un FiO2 de 40%. Es el requerimiento de oxígeno que le están dando, 40%. Y lo tienen en casco y lo evalúan y su saturación está en 90 y la presión de oxígeno en 70. La saturación de oxígeno normalmente con oxígeno debe ser entre 90 a 94%. ¿Te lo apunto? Ya. ¿Te lo apunto? Ya. La saturación de oxígeno debe ser entre 90 a 94% con oxígeno. ¿De acuerdo? Y la presión de oxígeno normalmente, ¿cuánto es el PO2? De 60 a 90 milímetros de mercurio, ¿no? De 60 a 90 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál sería la conducta a seguir si el bebé satura 90 y tiene una presión de oxígeno a 70? Disminuyo el FiO2 a 21%, disminuyo el FiO2 a 30%, aumento el FiO2 a 100%, aumento el FiO2 a 50% o mantengo el FiO2 en 40%. Pero, ¿qué te parece esa saturación? ¿Está normal? La mantenemos. Claro, si satura 90%, ¿y cuánto es la saturación normal entre 90 y 94? La presión de oxígeno es de 60 a 90 y tiene una de 70. Lo mantengo, ¿no? Ya, muy bien. Ahora sí. ¿Hay otra más? Ah, y acá hay otra. Después de realizar las primeras medidas de reanimación a un neonato que se halla en apnea, no respira el bebé, ya le dieron los pasos iniciales. Le inician BPP con bolsa y máscara con FiO2 de 21. Debe ser a término, ¿no? O más de 35. Con adecuada expansión torácica. Luego de 15 segundos, el ayudante le informa que la frecuencia cardíaca va en aumento. Frecuencia cardíaca va aumentando y la saturación está en 90, aunque continúe en apnea. ¿Cuál es la conducta a seguir? Damos masaje cardíaco, aumentamos el FiO2 a 30%, aumentamos el FiO2 a 100%, iniciamos ventilación mecánica o mantengo el FiO2 al 21% por 30 segundos más. Mantengo, ¿no? Mantenemos, de acuerdo. Porque el bebé satura 90%, está en el límite y la frecuencia cardíaca está en aumento. Entonces mantengo FiO2 21%, 30 segundos más y evalúo. Muy bien. Ya. Ahora pasamos a la asfixia neonatal. La asfixia neonatal es una agresión, bueno, debería ser neonatal o perinatal, una afección al feto o al recién nacido por la falta de oxígeno y o la falta de perfusión tisular adecuada. Oye, acá ha habido un error ortográfico. La asfixia perinatal en países desarrollados es de 1 por 1000 nacidos vivos y en vías de desarrollo de 5 a 10 por 1000 nacidos vivos. Es el responsable del 23% de las muertes neonatales a nivel mundial. Es una causa muy frecuente de mortalidad. Entonces, ¿cómo se da la fisiopatología de la asfixia intraparto? Un ratito, chicos. Ya. Entonces, ¿cómo se da? Primero que hay una agresión intraparto. Esta agresión intraparto va a llevar a que el paciente, el feto, haga una disminución del flujo sanguíneo placentario. Y finalmente, recuerden que el intercambio gaseoso se realiza en la placenta. ¿Y esto a qué va a llevar? A que haya una alteración en el intercambio gaseoso.
¿Esto a qué va a llevar? A un ciclo de isquemia y reperfusión cerebral reperfusión del cerebro del feto. Entonces, se tiene que hacer una redistribución del flujo para cuidar el cerebro, ¿no? Entonces, afecta pulmones, riñones, intestinos. ¿Y esto qué va a generar? Finalmente, acidosis metabólica, asfixia e isquemia. ¿Y qué va a ocasionar en el paciente? Hipotensión e hipoperfusión. Porque acá, ¿y qué va a llevar a esto? Va a haber muerte celular junto con necrosis. Y esto va a llevar a una disminución del consumo cerebral de oxígeno. Para que ya el cerebro se afecte, se ha tenido que afectar el corazón, el riñón, los intestinos. Ahora, la Academia Americana de Pediatría define, para hablar de asfixia tenemos que tener criterios. Lo primero es una paciente con acidosis metabólica con una gasometría con un pH menor a 7 con un déficit de base mayor a 12 milimoles. Persistencia de un Apgar al quinto minuto menor o igual a 3. Que el paciente tiene alteraciones neurológicas, no puedes tener convulsiones, hipotonía y también otros órganos se han afectado. Puede ser intestino, riñón, hígado, corazón, pulmones. Entonces, en la asfixia perinatal, bueno, va a haber hipoxemia, hipercamia debido al evento cercano al parto, va a haber alteraciones metabólicas progresivas que van a llevar a una acidosis tisular cerebral. Esto va a llevar a un 75% del gasto energético, también afecta el corazón, el hígado, gastrointestinal y sistemática. Y si el proceso no es revertido, va a llevar a un daño tisular y finalmente el paciente puede morir. La asfixia perinatal es una de las causas más frecuentes también de mortalidad. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos esenciales? Evidencia de la acidosis metabólica intraparto, inicio precoz de encefalopatía, afectación de otros órganos y sistemas, y no específicos el evento centinela, alguna causa que me haya llevado a la asfixia, ¿no? ¿Cuál fue el evento? ¿No? Tal vez fue un SALAM, un DPP, alteración del registro ecocardiográfico fetal, no hay latido cardíaco, lo metemos a sala de operaciones de emergencia, un puntaje de Apgar menor a 6 al quinto minuto de vida, que eso no es específico, porque eso va más con depresión neonatal, el Apgar menor a 6 al quinto minuto de vida. Evidencia de disfunción multiorgánica precoz, evidencia de lesiones demostradas en neuroimagen, un electroencefalograma, laboratorio. Criterios no específicos que sugieren un evento de riesgo perinatal. Por ejemplo, un evento centinela, mencionaba, ¿no? Un DPP, rotura uterina, un circular de cordón ajustado. Alteración del registro ecocardiográfico fetal como desaceleración súbita, bradicardia sostenida o pérdida de la variabilidad, latido de la frecuencia fetal, frecuencia cardíaca fetal. Evidencia de una disfunción multiorgánica precoz, evidencia de alteraciones cerebrales documentadas con técnicas de neuroimagen. Ahora, ¿qué es la encefalopatía hipóxico-isquémica? Es un síndrome clínico de alteración de la función neurológica que se va a manifestar porque el paciente va a tener dificultad con el inicio y mantención de la respiración, depresión del tono y reflejo, alteraciones del nivel de conciencia, frecuentes convulsiones durante la primera semana de vida en el recién nacido a término o cerca del término. Aquí tenemos la clasificación de Sarnat, que quiero que la tengan en cuenta para que me va a evaluar estadios clínicos de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces tenemos aquí el grado 1, grado 2 o grado 3. Evalúa nivel de conciencia, tono muscular, postura, reflejo de Moro, reducción, función autonómica, pupilas, convulsiones y electroencefalograma y la duración. Leve, por ejemplo, el nivel de conciencia está hiperalerta, tono muscular normal, ligera flexión, Moro hiperreactivo, succión débil, función autonómica simpática, pupilas midriáticas, no hay convulsiones, electroencefalograma normal, dura menos de 24 horas, leve. Moderado, grado 2, letargia, hipotonía, fuerte flexión distal, débil, incompleto el reflejo de Moro, succión débil o ausente, función autonómica parasimpática, pupilas mióticas, hay miosis, convulsiones frecuentes, en el grado 2 hay convulsiones,
Electroencefalograma alterado, dura de 2 a 14 días. Y la 3 está severa, es estuporoso, el paciente entra a coma, flácido, signo de descerebración, no hay reflejos, pupilas posición media, no convulsiona, electroencefalograma anormal y dura de horas a semanas. Y acá tenemos la escala de Thompson, que esto les pueden preguntar también en el examen. Acá tenemos la escala de Thompson. Entonces, en la escala de Thompson me evalúa el nivel de conciencia, la crisis de convulsiones, postura, moro, prensión, succión, respiración y fontanela. Y acá le va a dar un puntaje de 0, 1, 2 y 3. Esto lo utilizamos nosotros como un criterio para que el paciente entre a hipotermia. Entonces, si el paciente tiene de 0 a 10 puntos, es una encefalopatía hipóxica isquémica leve. De 11 a 14 puntos, moderada, y más de 15, severa. Ahora, con respecto a la severidad del cuadro clínico de la encefalopatía hipóxico isquémica. Acá tenemos, un ratito. Ya. Acá tenemos en el estadio leve, estadio 1, que hablábamos de la escala de Thompson, el paciente es un paciente que va a ir bien, normal. En el estadio 2 moderado, que se va a presentar en un 70-80% que no va a ser afectado y un 15-25% que sí se afecta. De este 70-80% que no se afecta, 80-90% van normal y 10-20% tienen una discapacidad leve. Y en el estadio 3 severo, miren, 80% de estos bebés fallecen y un 20% está severamente afectado. Por eso es muy importante hacerles también esta escala de Thompson que nos va a ayudar a ver el pronóstico del paciente. ¿Qué exámenes de primera línea se piden? Hemograma, pruebas de coagulación, electrolitos, función hepática, urea creatinina, marcadores inflamatorios, una gasometría y un electroencefalograma. Criterios para hipotermia terapéutica. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos potenciales de acción para la hipotermia? ¿En qué ayuda la famosa hipotermia terapéutica que se utiliza en la asfixia perinatal? Reduce gradualmente la depresión de ATP por cada grado Celsius de reducción, menos del 5%, baja el 5% del metabolismo cerebral. Reduce la acumulación de aminoácidos excitotóxicos, reduce la producción de óxido nítrico y suprime la síntesis explosiva de radicales libres. Suprime la reacción inflamatoria, reduce la activación microglial, inhibe el programa de muerte celular o apoptosis y prolonga la ventana terapéutica. Entonces, ¿cuáles son los criterios que nosotros tenemos que tener en cuenta para hipotermia terapéutica? Criterios generales de inclusión. Para poder ser candidato para enfriamiento terapéutico, el recién nacido debe cumplir todos los siguientes criterios. Edad gestacional mayor o igual a 35 semanas. Tiempo de vida que sea menos de 6 horas. Tenemos las primeras 6 horas para derivar este paciente. Peso al nacer mayor o igual a 2 kilos. Consentimiento de los papás y signos clínicos de encefalopatía moderada severa. Se utiliza la escala de Thompson. Criterios específicos de inclusión. Paciente debe tener 2 o más de los siguientes criterios. Historia de un evento perinatal agudo, buscar el evento centinela. Estos eventos incrementan significativamente el riesgo de encefalopatía hipóxico isquémica, pero están presentes solamente en 20 a 30% de los pacientes con encefalopatía. Puntaje de Apgar menor o igual a 3 al 5º minuto de vida. Necesidad de BPP por más de 10 minutos o necesidad de reanimación cardiopulmonar. Gases arteriales en cordón en la primera hora de vida con un pH menor a 7 con un déficit de base mayor o igual a menos 12. Criterios de exclusión, pacientes con malformaciones mayores o sospechas de alguna cromosopatía, pacientes con microcefalia, con hemorragia aguda o pacientes con condición de gravedad extrema o moribundos. Cuando los pacientes entran a hipotermia terapéutica, miren cómo están estos bebés, tienen que estar en una UCI. Aquí en el MINSA, los únicos hospitales que tienen hipotermia terapéutica es la Maternidad de Lima y Cayetano Heredia. Los otros hospitales no contamos, yo trabajo en San Bartolomé, no contamos con hipotermia terapéutica y justo la vez pasada nació un bebito con asfixia perinatal. La Maternidad de Lima tenía
el equipo de hipotermia, pero no tenía las mantas, o sea, el equipo para enfriar al paciente. Creo que eran las mantas, no recuerdo muy bien, pero al final el paciente no lo pudimos derivar, porque tampoco ellos tenían los insumos, o sea, tenían el equipo, pero no tenían los insumos. Estos bebés tienen que tener al costado un electroencefalograma para poder monitorizar las convulsiones. Un paciente que probablemente está con apoyo inotrópico, tiene varias bombas de infusión, está intubado, es un paciente que está por todos lados invadido. A ver. Ahora, estos pacientes, esto lo vamos a ver igual en la última clase cuando hablemos de convulsiones. Bueno, el tratamiento en estos pacientes es, si convulsiona, se utiliza el fenobarbital de primera línea, luego también podemos utilizar la fenitoína, el levetiracetam, y de tercera línea podemos utilizar la lidocaína, el diazepam o el midazolam. Recuerden siempre que de primera línea es el fenobarbital a una dosis de carga de 15 a 20 miligramos kilodosis. Si no mejora, podemos colocar una segunda dosis de carga y si no mejora, pasamos a fenitoína con una dosis de carga de 15 a 20 miligramos por kilo. Otros tratamientos alternativos tenemos la melatonina, la eritropoyetina, el xenón, el argol, el alopurinol, células madre y magnesio. El pronóstico, se estima que más de 1 millón de recién nacidos que sobreviven por asfixia tienen parálisis cerebral, epilepsia, problemas del aprendizaje y otros problemas del desarrollo. Y el pronóstico, el curso temporal y la severidad del déficit neurológico observado por la encefalopatía hipóxico-isquémica va a depender de la extensión del daño, la duración del tiempo antes que la respiración normal sea establecida y la madurez del sistema nervioso central. Muy bien, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio para diagnóstico de asfixia? ¿Cuál sería, no sería un criterio? La alcalosis metabólica. Acidosis metabólica, sí. Apgar menor a 3, sí. Alteración neurológica también. Compromiso de múltiples órganos, pero la alcalosis metabólica no tiene nada que ver. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La asfixia fetal produce compromiso multisistémico, por lo tanto, la sintomatología depende del grado en que ha sido afectado cada órgano. Los más frecuentes, ¿cuáles son? Todos, ¿no? Todos. Se afecta riñón, sistema nervioso, pulmón. Muy bien. ¿Qué preguntas tienes? ¿Tienes preguntas? Ahí no hay preguntas ya. Muy bien. Habían unas preguntas, habían unas preguntas para que las revise con, ¿me las pasas, porfa? Porque yo no las tengo. A ver. Lo ideal hubiera sido que yo tenga esas preguntas. Ya. Acá dice cuando en la página, no tiene página acá. Ya, las preguntas que estaban en el libro, que no las hemos desarrollado. Cuando en la sala de parto se coloca el paño tibio en el platillo de la balanza previo a la calibración, se evita que suceda pérdida de calor por conducción, ¿no? Esa está sencilla. En un recién nacido perderá calor por radiación si se le desnuda en un ambiente frío. Y había otras que yo había resuelto con el doctor. Esta sí ya la hemos visto. Esta sí ya la hemos hecho. Había otra que resolví hace un momento resolvimos. Sí, la voy a buscar, debe estar por acá. No, estas sí las hemos hecho, ¿no? Hubo unas, creo. No, creo que no sé si nos falta alguna pregunta. No. A ver. ¿Nos falta alguna pregunta, chicos? No sé qué dicen. DPRCU. A ver un ratito. DRCU me dicen. Hay 3 preguntas. ¿Cuáles son, chicos? Porque no la encuentro. ¿Cuáles? A ver, ubícalas. ¿Cuáles eran? Dice, después de RCU están las preguntas. A ver, la va a buscar el doctor.
A ver. Dice, neonato de 14 días acude a control de niño sano, al examen tiene buen estado general, sin fiebre, cordón umbilical no maloliente, sin secreciones y con restos de nitrato de plata. Resto del examen sin alteraciones, antecedentes no relevantes, pruebas metabólicas normales. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Aquí les dice que el niño está aparentemente bien, lo único que han encontrado en el cordón umbilical, restos de nitrato de plata. Y tiene buen estado general, no tiene fiebre, nada más, ¿no? No hay secreciones en el cordón umbilical. Problemas de la inmunidad tumoral no tiene nada que ver. Retraso secundario a problemas del uraco tampoco, porque cuando hay problemas del uraco lo que va a salir es por el cordón umbilical orina, ¿no? Y cuando es el conducto ónfalo-mesentérico, heces. Retraso de la caída del cordón umbilical sin patología asociada, retraso del defecto congénito de la adhesividad leucocitaria. Acá sería la letra C. Retraso de la caída del cordón umbilical sin patología asociada. Doctora, ¿puede explicar mejor la pregunta 1 de adaptación que era sobre temperatura neutra? Cuando hablamos de a ver, ¿cuál será esa? A ver. No está acá. No está acá. No sé cuál es la pregunta, chicos. No sé, no te entiendo. No sé a qué pregunta se refiere. Estaba en la diapositiva. A ver, espérame. Uy. Es que no sé cómo. Espérate. A ver acá. Ya. ¿Te refieres a esta? Dice, señala el enunciado falso en relación a la termorregulación. La temperatura térmica neutral. Mire, a ver un ratito. El ambiente térmico neutro es el rango de temperatura externa dentro de la cual el índice metabólico y por ende el consumo de oxígeno se encuentran en el mínimo mientras el recién nacido mantiene su temperatura corporal normal. O sea, el ambiente térmico neutro es el ambiente que va a estar rodeando al paciente. Dependiendo de la temperatura externa, el paciente va a mantener su temperatura. A eso se refiere. Ahora, la pregunta que aquí tenemos es, señala el enunciado falso. ¿La temperatura térmica neutral es mayor a menor edad gestacional? Eso es cierto. Para que el bebé trate de tener una temperatura adecuada, mucho más el prematuro, su temperatura neutral va a ser mucho mayor. La termogénesis química se realiza en el tejido graso pardo, eso es falso, porque la termogénesis química, eso es cierto, porque cuando el bebé es más a término, la grasita va a permitir, cuando es gordito, más a término, va a permitir que el bebé mantenga una temperatura adecuada. El recién nacido desnudo y húmedo en sala de partos puede perder hasta 100 calorías por kilo por minuto, eso también es cierto. Siempre que un recién nacido tenga una temperatura rectal normal, ¿se encontrará en un ambiente térmico neutral? No, porque esa temperatura puede variar. Por eso no es cierto. Esa sería la respuesta falsa. No sé si a eso te referías. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sé que ha sido la clase un poquito larga, igual la estamos terminando 20 minutos antes, pero son bastantes temas, sí. En 12 horas tengo que resumir la neonatología, chicos, entonces es un poco sobrecargado. Muy bien, la próxima semana, la próxima clase, que no sé cuánto sea, vamos a revisar, ya tienen ahí la clase, vamos a revisar
ictericia, trastornos metabólicos, sepsis neonatal, TORCH, y TORCH y sepsis, creo que, y sífilis, ¿no? Que está dentro de TORCH. Muy bien, entonces ya nos estaremos viendo para la próxima clase. Muchas gracias. Ya, hasta luego.